patologías renales, o sea que netamente de lo que afecte al riñón. Después vamos a hablar de lo que sería ya vías urinarias, ¿verdad? Vamos a hablar de todo lo que es, lo que afecta ya al uréter, la vejiga y la uretra, ¿sí? Bueno, entonces, para empezar a hablar de riñón, vamos a hablar de las patologías benignas. Y entre las patologías benignas, vamos a ver a esta entidad o a este grupo de patologías que abarca la afectación del glomérulo como tal. Ustedes saben que el riñón está compuesto por el parénquima, ¿verdad? Que va a estar compuesto por todo lo que serían los glomérulos por un lado, ¿verdad? Que van a encargarse de toda la filtración de la sangre, ¿verdad? Que va a convertirse en orina. Y por otro lado tenemos a los túbulos, ¿verdad? Cuando hablamos de túbulos, estamos hablando de toda ese canal de salida, por decirlo así, de esa sangre filtrada y en estos túbulos también ocurre absorción. O sea, estos túbulos también tienen una capacidad absortiva, ¿verdad? Por histología, entonces, ustedes estudiaron y vieron que el riñón está compuesto por lo que es el glomérulo y la estructura glomerular. El glomérulo en sí está formado por una red anastomótica de capilares con dos capas de epitelio. Por un lado, vamos a ver que tenemos el epitelio visceral, que va a estar conformado por los podocitos, y por otro lado tenemos al epitelio parietal, que va a estar revistiendo todo lo que es la cápsula y el espacio de Bowman. ¿Ok? Bueno, el glomérulo en sí, vamos a ver que tiene, o sea, está compuesto por capilares, o sea, los capilares glomerulares son, obviamente, están revestidos por epitelio y forman lo que sería la unidad de filtración, en este caso, la filtración sanguínea. Entonces, ese entramado capilar que forma al glomérulo, a su vez está acompañado o sostenido o, por decirlo así, em, sí, acompañado de lo que serían los podocitos. Ustedes saben que los podocitos son células que tienen unos pies, ¿verdad? Que se apoyan sobre el endotelio y están encargadas de lo que sería la filtración de esa sangre que va a ir pasando a través de estos capilares. Bueno, así es como está conformado el glomérulo, en la histología, ¿verdad? Que ustedes ya conocen. Entonces dijimos que es un entramado capilar, ¿sí? Vamos a ver que la sangre tenemos por un lado a la arteriola aferente que va a ingresar, como bien su nombre lo dice, es aferente, ingresa al glomérulo, que va a traer la sangre que va a ir a partir de esta a los capilares y va a salir la misma sangre ya filtrada por una arteriola que es la arteriola eferente. Entonces, tener en cuenta que cuando hablamos de filtrado glomerular, siempre va a ser filtrado sanguíneo, que va a ingresar al glomérulo a partir de las arteriolas aferentes, va a ir a los capilares. Estos capilares todos van a estar revestidos por estas células, que son células endoteliales, y estas células que abrazan aquí, que vemos, para que forman como unos espacios, como un tamiz o una malla, que son los podocitos, ¿sí? Los podocitos son células que van a acompañar al endotelio y que también a través de sus espacios o sus pies, ¿verdad? Que son como unas proyecciones que se ven aquí, son esos espacios los que van a filtrar esa sangre. ¿Sí? Van a permitir que la sangre sucia, por decirlo así, salga del torrente sanguíneo, vaya a este espacio que es el espacio de Bowman y posteriormente ingresa al túbulo proximal, o sea, salga en forma de orina. Y por otro lado también vamos a tener que esa sangre ya filtrada va a ingresar nuevamente al torrente sanguíneo a partir de la arteriola eferente. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora es estudiar las patologías relacionadas a esta estructura histológica, que es el glomérulo. ¿Sí? Bueno, entonces el glomérulo vamos a ver que también va a estar revestido por este epitelio plano simple que forma la cápsula de Bowman, que va a tener esta capa que es la capa parietal. ¿Sí? Bueno, además también vamos a ir viendo, ¿verdad? Que entre estas células vamos a tener lo que se denomina que son las células mesangiales, ¿sí? Ahora ya vamos a ir viendo. Bueno, entonces la pared capilar glomerular
está compuesto por células endoteliales fenestradas, membrana basal glomerular y podocitos, ¿verdad? Y las células mesangiales que van a estar por debajo, que van a ser de soporte. Entonces, tener en cuenta que estos son los componentes del glomérulo, y cuando hablamos de patología glomerular, podemos tener afectación de cualquiera de estas partes o estas capas que conforman esa pared capilar glomerular. O sea, podemos tener daño a nivel de las células endoteliales fenestradas o daño a nivel de la membrana basal glomerular. Ustedes saben que la lámina basal, que la membrana basal en sí está conformada por colágeno de tipo 4. Cuando hablemos de membrano esclerosis o el tipo de glomerulonefritis membranosa esclerosante, vamos a ver que ese colágeno de tipo 4 es el que va a predominar, va a proliferar y va a engrosar esa membrana basal. O sea, el daño, cuando hablamos de daño a nivel de glomérulo, podemos tener daño a nivel de las células endoteliales, en algunos casos, o puede haber daño a nivel de esa membrana basal glomerular, o puede haber también daño a nivel de los podocitos, que dijimos eran esas células que abrazan a las células endoteliales. En este caso son esas proyecciones interdigitadas que forman los pedicelos, que son como unos piececitos que dejan unos espacios, para que son las hendiduras de filtración, a partir del cual esa sangre va a ir siendo filtrada y transformada en orina. Las células mesangiales también están presentes en la estructura del glomérulo. Las células mesangiales sirven de soporte, son de origen mesenquimal, tienen una capacidad contráctil y pueden proliferar, ¿verdad? Y depositan matriz y colágeno. Tienen una actividad de depósito de matriz y fibras de colágeno. Y esa capacidad contráctil y de proliferación también vamos a verla, ¿verdad? Que tiene esta célula y que en algunas patologías puede estar inclusive aumentada en cuanto a la cantidad. Bueno, entonces, esto Esto sería el glomérulo, ¿verdad? Aquí vemos las luces de los capilares, las células endoteliales, y por fuera, abrazando, que vemos aquí en amarillo, son los podocitos. Entonces los podocitos están presentes a lo largo de toda la trama capilar glomerular. Y acuérdense que tienen como unos pequeños espacios que son las hendiduras, a partir de las cuales va a ir filtrándose la sangre que pasa en estos capilares y convirtiéndose en orina. Ah, y estas células que están en medio, me olvidé decirles, ¿verdad? Que están aquí, son células de sostén, que son las células mesangiales. Bueno, la ranura de filtración, por histología seguramente que recuerdan, ¿verdad? Que cómo está conformada esta ranura de filtración. Esta ranura de filtración sería los pies de esta célula, que en este caso va a ser el podocito, ¿verdad? El podocito tiene como unos pies de apoyo sobre la membrana basal y queda una pequeña zona, un pequeño espacio denominado hendidura de filtración. Y a partir de esta hendidura de filtración es como la sangre que va pasando a través de este capilar fenestrado, ¿verdad? Que es un sinusoide, pasa y va liberando, por decirlo así, las toxinas o todo lo que sería el desecho de la sangre a partir de estos espacios entre el endotelio, pasa por difusión a través de la membrana basal y va a esa hendidura de filtración. Entonces, para tener en cuenta cómo actúa esta membrana de filtración. Bueno, entonces esto es el glomérulo, esto es la histología, esto es lo que nosotros vemos, esto es lo que reconocemos cuando hablamos de riñón, ¿verdad? La histología renal, esto es el capilar glomerular que vimos, era un entramado de capilares. Vemos que están otras células que tienen como unos núcleos más grandes, ¿verdad? Están los podocitos y estas otras células que están en el intersticio, que son las células mesangiales. Estas células mesangiales, recuerden que va a producir toda esta matriz o este material que está en el intersticio de los podocitos. Bueno, y la célula endotelial, que obviamente es la que recubre a cada capilar. Por fuera también tenemos células endoteliales, ¿verdad? Y esas células endoteliales que forman la pared del glomérulo, en este caso, forman la cápsula de Bowman. Bueno, entonces, la biopsia renal. Cuando se realiza una biopsia renal, el material de punción debe tener 5 a 10 glomérulos, ¿verdad? O sea, nosotros hacemos un conteo y yo quiero hacer un diagnóstico de una glomerulonefritis, y lo primero que tengo que hacer es contar cuántos glomérulos veo en mi punción, o sea, en mi biopsia fina de lo que sería el riñón. En este caso,
si es que se hace con aguja, tenemos que hacer un conteo, por lo menos 5 glomérulos tenemos que tener. Y también en algunos casos puede hacer una biopsia a cielo abierto en forma de cuña y se hace el conteo glomerular y como les dije, para ver y para decir que la biopsia es suficiente, tengo que tener por lo menos 5 a 10 glomérulos. Bueno, las coloraciones especiales. La coloración de rutina, sabemos que es la amatoxilina ocina, ¿verdad? O sea, cuando yo quiero hacer un diagnóstico, tengo que tener un corte histológico con una coloración de rutina. Pero aparte, o sea, puedo ver la celularidad, puedo ver si es que todo, aparentemente, la histología está intacta, pero también sirven otras coloraciones histoquímicas que ayudan a realizar un diagnóstico, ¿verdad? Por ejemplo, la coloración de Paz, que es la coloración del ácido periódico de Schiff, ayuda a teñir y diferenciar a la membrana basal y al mesanquio. Entonces, cuando hay un engrosamiento de esa membrana basal, que sabemos va a estar siempre por debajo del endotelio, en este caso entre el endotelio y el podocito, si está engrosada, si está esclerosada, porque hay mucho depósito de colágeno tipo 4, vamos a tener, por ejemplo, una membrana basal engrosada y vamos a tener un daño y un tipo de glomerulonefritis específica que ya vamos a ir viendo. Puede haber fibrosis, la tricrómica, la coloración tricrómica de Masson, que va a teñir de 3 colores, como bien su nombre lo dice, ¿verdad? Y vamos a ver que las fibras de colágeno se tiñen con una coloración azul llamativa. También ayudan en muchos casos cuando estoy hablando de una glomerulosclerosis o estoy hablando de alguna patología crónica relacionada a fibrosis. La coloración de plata también ayuda a teñir la membrana basal y el mesangio, como vemos acá. Y el rojo Congo es una coloración distoquímica que ayuda a determinar el depósito de un material proteináceo, que en este caso es el amiloide. Entonces, si hay un depósito de amiloide, se ve cómo se tiñe de rojo intenso la membrana basal y eso también ayuda con el microscopio de inmunofluorescencia a ver ese material depositado, ¿verdad? Que son como unos cristaloides. Bueno, la inmunofluorescencia es sumamente útil en el caso de las biopsias renales en general. La inmunofluorescencia ayuda a determinar, siempre vamos a hacer un conteo y vamos a ver 3 a 5 glomérulos, ¿verdad? Eh, o sea, tenemos que mirar y observar, ¿verdad? 3, por lo menos 5 glomérulos, como estábamos diciendo. Y en el caso de la microscopía electrónica, cuando hablamos de pequeños fragmentos de biopsia, más todavía si son con aguja fina, sirven ya 3 glomérulos por lo menos, ¿verdad? Para ver y determinar el depósito que puede observarse en algunos casos por debajo del podocito o a nivel de la membrana basal. Entonces, allí ayuda bastante estos tipos de apoyo diagnóstico, ¿verdad? En este caso molecular. Bueno, las enfermedades glomerulares, vamos a ver la clasificación, ¿verdad? Que es lo que más nos importa. Cuando hablamos de enfermedades glomerulares, vamos a clasificarlas en primarias y secundarias, ¿sí? Primarias son originadas exclusivamente a nivel de riñón. ¿Qué significa eso? Que no hay ninguna otra patología asociada, ¿sí? El riñón es el único órgano que va a estar implicado. Y en las secundarias vamos a tener, sí, ya otros órganos implicados y también un daño a nivel sistémico. ¿Sí? Puede haber, por ejemplo, alguna vasculitis o alguna enfermedad autoinmunes, ¿sí? O si es que estamos hablando de depósito, no hay solo depósito en riñón, sino que puede haber depósito a nivel de otros órganos. Entonces, en esos casos se llaman enfermedades glomerulares secundarias. Bueno, entre las primarias vamos a estudiar y a ver a la enfermedad de cambios mínimos, a la glomerulosclerosis focal y segmentaria, ya vamos a ir viendo, ¿verdad? Cómo diferenciarla y por qué se denominan focal, por qué se denomina segmentaria. Tenemos a la glomerulonefritis postinfecciosa aguda, a la glomerulonefritis membrano proliferativa y a la nefropatía IgA. O sea, todas ellas afectan al glomérulo y exclusivamente se ven en el riñón. Por otro lado, tenemos la enfermedad sistémica, ¿verdad? Tenemos la nefritis lúpica, porque está asociada al lupus justamente, ¿verdad? Y como sabemos, es una enfermedad que puede afectar a cualquier otro órgano sistémico. La nefropatía diabética, la amiloidosis y el síndrome de Goodbuster, ¿verdad? Que ya lo vimos en algún momento cuando hablamos de la vasculitis, que puede afectar inclusive al pulmón, ¿verdad?
Bueno, entonces este es un resumen y un esquema de todas las enfermedades que vamos a ir viendo, ¿verdad? Las glomerulopatías primarias, como dijimos, ahora afectan exclusivamente al riñón. Y están las glomerulonefritis proliferativa difusa aguda, postreptocóxica, no estreptocóxica, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que tiene semilunas, que ya vamos a ir viendo, la glomerulopatía membranosa con cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la glomerulonefritis membranoproliferativa, la nefropatía por IgA, la glomerulonefritis crónica, y cuando hablamos de secundarias, estamos hablando de las que están asociadas a enfermedades sistémicas con afectación glomerular, como son el lupus eritematoso sistémico, la diabetes mellitus, la amiloidosis, el síndrome de Goodpasture, la poliartritis o poliangitis microscópica, la granulomatosis de Wegener, la púrpura Schoenert-Henoch, la endocarditis bacteriana y cualquier trastorno hereditario asociado también que afecte al riñón, como el síndrome de Alport, enfermedad de la membrana basal fina, enfermedad de Fabry, que son todas patologías que tienen una afectación sistémica, o sea, no solo a nivel renal, sino que también a nivel de otros órganos. Bueno, en base a la afectación del glomérulo, porque hay que tenerlo en cuenta. Dijimos que tenemos que tener por lo menos 5 a 10 glomérulos para, dentro de una biopsia renal para que sea significativo, ¿verdad? Significativa la biopsia. Bueno, entonces, la nomenclatura según cómo afecte puede afectar globalmente, o sea, afecta a todo al glomérulo, ¿sí? A todo el glomérulo, más del 50%. 50% va a ser nuestro punto de corte. Entonces, si yo veo que hay una afectación de más del 50% del glomérulo, mi glomerulopatía es global, ¿sí? Si hay una afectación de menos del 50% del glomérulo, mi glomerulopatía es segmentaria. A diferencia de lo que sería la afectación renal global, ¿sí? Si yo veo y estudio no solo un glomérulo, estudio a los 10 glomérulos de una biopsia renal y veo que hay más del 50%, o sea, más de 5 glomérulos de esa biopsia están afectados, sean 6, sean 7, 8, 9 o 10 o la totalidad, mi glomerulopatía se denomina difusa. O sea, puede ser difusa, global o segmentaria. Y si es que veo que menos del 50%, o sea, veo 3, 4 glomérulos que son los que están afectados en número de cantidad, ¿verdad? Dentro de los 10 glomérulos, la glomerulopatía es focal, ¿sí? Entonces, tenerlo en cuenta. Cuando hablo de focal es menos del 50% de la totalidad. Y cuando hablo de difusa es más del 50% de la totalidad. Cuando hablo de global es más del 50% de cada glomérulo. Y cuando hablo de segmentaria es menos del 50% de cada glomérulo. ¿Se entendió o no se entendió? Es demasiado importante que entiendan esto para que podamos después desglosar la clasificación. No sé si entendieron. Están ahí despiertos, desayunaron por lo menos para dar la clase. ¿Entendieron o no? Entendido. Ok. Bueno, Sí, entonces profe. Genial, entonces vamos a continuar. Ahí. Ahí, ahí está. Bueno, la clínica es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es la que nos va a ayudar a diagnosticar. Obviamente que la biopsia es definitiva, ¿verdad? El gol estándar va a ser la biopsia renal, pero la clínica muchas veces orienta a un diagnóstico, ¿verdad? La clínica sumada a la serología muchas veces. Entonces, el síndrome nefrítico, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Diagnosticar a un paciente con problemas renal. Síndrome nefrítico. Afectación del riñón. Si es ítico o es ótico, ¿sí? Si es nefrítico o es nefrótico. Y hay diferencias significativas dentro de la clínica. El síndrome nefrítico agudo abarca hematuria macroscópica. O sea que el riñón, o sea, el paciente dice que orina sangre, ¿sí? Entonces él ya ve macroscópicamente que la orina tiene una coloración rosada a rojiza, ¿sí? Proteinuria, pierde, se le hace un laboratorio, proteinuria 24 horas y se ve que pierde proteínas por orina. Azotemia, vamos a ver que tiene una urea creatinina elevada. Edema, tiene hinchazón, hipertensión.
Entonces, en estos casos, vamos a ver que hay un síndrome nefrítico agudo. Recuerden, hematuria, proteinuria, azotemia, edema, hipertensión. ¿Sí? La hipertensión está presente aquí. Y la causa principal cuando hablamos de cantidad de pacientes, ¿verdad? La causa principal de este tipo de síndrome nefrítico agudo suele ser la glomerulonefritis post-estreptocóxica aguda. ¿Cuándo hablamos de estreptococo? Cuando hablamos de fiebre reumática. Así que recuerdan, cuando hablamos de corazón, hablamos de valvulopatías y allí habíamos hablado de la fiebre reumática que estaba asociada al estreptococo. Entonces, para tenerlo en cuenta, que el estreptococo es sistémico, ¿verdad? O sea, es secundario y no solamente, o sea, bueno, puede afectar solamente al riñón, pero no solamente puede afectar al riñón, puede afectar también al corazón, ¿sí? Y a las articulaciones. Eso en cuanto al nefrítico. Por otro lado, tenemos el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico, a diferencia del nefrítico, tiene una excreción mayor de 3,5 gramos por día. Hay hipoalbuminemia, por tanto, hay edema, hiperlipidemia y lipiduria. ¿Sí? Entonces, si es que hay una pérdida de proteínas mayor en orina, obviamente la proteína en sangre va a estar disminuida. En este caso va a haber hipoalbuminemia. El edema, consecuentemente, sabemos que el agua de la sangre del plasma es atrapada mediante la presión oncótica hacia adentro del vaso sanguíneo, mediante esa atracción que ejerce la proteína hacia el interior. Si es que yo tengo pocas proteínas en sangre, ¿qué va a pasar? Ese líquido plasmático va a salir por fuera. O sea, va a ir al espacio intersticial y va a empezar a haber edema. Entonces, tener en cuenta eso. El edema es parte del tanto frítico como el nefrótico, porque hay proteinuria. Pero en el caso del nefrótico, la excreción es mayor y puede haber hiperlipidemia porque hay, o sea, vemos que hay aumento de los lípidos en sangre y también puede haber pérdida de lípidos por orina. Entonces, esas son características del síndrome nefrótico, ¿sí? Bueno, la hematuria también una manifestación clínica que dijimos que es más marcada dentro del nefrítico, o sea, se ve en el síndrome nefrítico, y la proteinuria asintomática muchas veces, ¿verdad? Que puede haber un poco de edema en el paciente, pero en algunos casos pasa desapercibido inclusive. Bueno, las manifestaciones clínicas puede haber una glomerulonefritis rápidamente progresiva, con hematuria microscópica, o sea, empieza a haber pérdida de sangre por la orina, hematíes dismórficos, cilindros hemáticos. Cuando vemos cilindros en cualquier laboratorio de orina, ¿sí? Porque cuando pedimos una orina tenemos que pedir orina simple y sedimentos, todo lo que sedimente de esa orina. Entonces, esa presencia de cilindros indica una afectación renal, ¿sí? Porque por más de que sea una infección urinaria, puede ser una infección urinaria en vías urinarias bajas, como es la vejiga, por ejemplo, una cistitis, pero si hay presencia de cilindros, mucho ojo, porque los cilindros indican una afectación renal. Bueno, puede haber cilindros hemáticos y aparte proteinuria. Una insuficiencia renal aguda indica, puede haber una oliguria, que significa poca cantidad de orina al día, anuria, si el paciente ya deja de orinar, o sea, no orina, y azotemia, porque obviamente al no orinar, al no excretar la urea y la creatinina, van a aumentar los nitrógenos ureicos en sangre. La insuficiencia renal crónica ya produce signos y síntomas prolongados de uremia, ¿verdad? O sea, en este caso, sí vamos a ver que el paciente ya tiene los síntomas y, o sea, tiene anemia. Ustedes saben que la eritropoyetina es una hormona que se forma en el riñón. O sea, tiene otros síntomas ya de un daño prolongado a nivel renal. Bueno, las manifestaciones clínicas, entonces tenemos los síndromes glomerulares, como dijimos, por un lado el nefrótico y por otro lado el nefrítico. El nefrótico, proteinuria intensa, ¿verdad? Más de 3,5 gramos por día de pérdida de proteína. La hipoproteinemia, ¿por qué? Porque obviamente al perder proteína en orina hay poca proteína en sangre. Hipoalbuminemia. Edema por retención de sodio y agua. Hiperlipidemia, que ya dijimos.
Y por lo general este síndrome nefrótico se ve en patologías glomerulares no inflamatorias. Cuando hablamos del nefrítico, vamos a ver hematuria, que puede ser microscópica o macroscópica, proteinuria, ¿sí? Menos de 3,5 gramos por día, oliguria, porque vamos a ver que la orina va disminuyendo en cantidad a medida que va habiendo afectación renal, disminución del filtrado glomerular y edema e hipertensión. Y en esos casos, por lo general, hay una causa inflamatoria asociada a una glomerulonefritis probablemente. Bueno, entonces tenemos glomerulopatías no inflamatorias y las inflamatorias. Entre las no inflamatorias tenemos afectación, como dijimos, cuando hablamos de glomérulo podemos tener afectación del endotelio, que son las células epiteliales como tal, ¿verdad? Podemos tener afectación del podocito, podemos tener afectación de la membrana basal o de la célula mesangial, ¿verdad? Si es que hay proliferación. Entonces, en este caso, cuando hay afectación de las células epiteliales, podemos tener la enfermedad de cambios mínimos. O sea que, y se denomina así justamente porque la histología muchas veces con la hematoxina eosina no hace el diagnóstico, ¿sí? O sea, los daños que se ven son tan sutiles, son tan pequeños que se observan, pero se observan con la microscopía electrónica. Después tenemos las células epiteliales y la membrana basal, cuando hay afectación de células epiteliales y membrana basal, y tenemos la glomeruloesclerosis focal y segmentaria. Dijimos que esclerosis es depósito de colágeno, afectación, en este caso, como vemos, de las células epiteliales y la membrana basal, por esclerosis, por aumento o engrosamiento de la membrana basal, en este caso por depósito de colágeno. Entonces hay una glomerulosclerosis que va a ser focal y segmentaria, como dijimos, ¿verdad? Focal porque afecta menos o más del 50% de los glomérulos. A ver, ¿quién se acuerda o quién tomó nota o atendió? ¿Cuándo decimos que es focal? Focal ou global, prof? Focal. Menos de 50%? Menos del 50%. ¿De glomérulo o de todos los glomérulos? De glomérulo. De cada glomérulo. Isso. Ok. ¿Y segmentaria? ¿Por qué es segmentaria? Cuando decimos que una glomerulonefritis es segmentaria. Voy a volver a la diapositiva porque parece que no atendieron. Bueno, segmentaria cuando es menos del 50% de cada glomérulo, ¿sí? Y focal porque es menos del 50% de todos los glomérulos, ¿ok? Global es cuando es más del 50% y difusa cuando es más del 50% de todos los glomérulos. Bueno, la nefropatía membranosa también forma parte de las glomerulopatías no inflamatorias. Cuando hay afectación de la membrana basal podemos tener glomerulosclerosis, como ocurre por ejemplo en la diabetes, o podemos tener nefropatía amiloide por depósito de este material en la membrana basal, enfermedades de depósito de cadenas livianas, que ya vamos a ver también, o nefropatía de membrana basal, como es la nefritis hereditaria o síndrome de Alport. Por otro lado, tenemos las glomerulopatías inflamatorias, ¿verdad? Inflamatorias porque hay un proceso, hay una glomerulonefritis, ¿sí? Acuérdense que la terminología itis es inflamación, ¿verdad? Bueno, y acá tenemos la glomerulonefritis difusa, que abarca, difusa ya sabemos por qué, ¿verdad? Porque abarca más o menos del 50% de todos los glomérulos. ¿Me están siguiendo o no me siguen? Menos, prof. Menos del 50%. Mais, prof. Fíjense, más del 50% de todos los glomérulos es difusa. Focal es menos del 50%, ¿sí? Ese concepto tienen que tener para la clasificación, por eso les digo, y es demasiado importante que entiendan, porque a la hora de estudiar y a la hora de diagnosticar les va a ayudar mucho y les va a guiar para ver qué tan tomado está el riñón,
¿sí? Si yo les hablo de una paciente con una glomerulonefritis post-estreptocóxica, hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque puede haber más del 50% de afectación renal. Y no es lo mismo que yo les hable, por ejemplo, por una glomerulonefritis focal, ¿sí? Como la nefropatía por IgA, porque en la nefropatía por IgA vamos a tener que menos del 50% de la afectación renal tenemos, ¿ok? Por eso es que les digo, y es tan importante que sepamos qué es focal, qué es difusa, qué es segmentaria, ¿sí? Bueno, entonces, entre las difusas tenemos la postinfecciosa, la membrano proliferativa, la nefritis lúpica. La nefritis lúpica está en todas, ¿sí? Cuando hablamos de lupus, es importante que sepamos, ¿verdad?, que el lupus tiene una clasificación exclusiva, aparte, paralela a esta clasificación, porque el lupus puede afectar de varias maneras al glomérulo, ¿sí? Y existe una entidad que se denomina nefropatía lúpica, como ven aquí, donde vamos a tener unas variantes de afectación, ¿sí? Que serían estadios de nefritis lúpica, ¿ok? Bueno, por otro lado tenemos la glomerulonefritis focal, y entre esta glomerulonefritis focal tenemos la nefropatía por IgA, donde vamos a tener depósito de inmunoglobulina A en la membrana basal, que ya vamos a ir viendo. Puede estar también, está la púrpura de Schönel-Henoch y la glomerulonefritis crescéntica, donde vamos a ver que hay anticuerpos antimembrana basal glomerular por inmunocomplejos o pausi inmunitaria. Bueno, la patogenia. Cuando hablamos de glomerulonefritis, dijimos que podemos tener diferentes entidades y diferentes causas, ¿verdad? Que va a ser, no es lo mismo que haya una afectación del podocito, que haya una afectación de la membrana basal, que haya una afectación del mesangio o del capilar, o sea, de la célula endotelial. Bueno, entonces, la patogenia es múltiple. No hay una sola causa, sino que son múltiples, ¿verdad? Y en este caso podemos tener antígenos exógenos, pueden haber antígenos endógenos, como es la patología autoinmune, el lupus, o podemos tener una nefritis mediada por inmunocomplejo circulante, donde estos inmunocomplejos se van a depositar por una reacción de antígeno-anticuerpo. Vino ¿cómo se llama? La bacteria, infectó la orofaringe, produjo una faringoamigdalitis por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, y en ese caso el estreptococo produce una reacción de antígeno-anticuerpo a nivel faríngeo. Pero esa reacción es la que va a migrar por la sangre y va a ir a depositarse en el glomérulo. No es que la bacteria va a ir y va a migrar y se va a depositar, no, ¿sí? En este caso vamos a tener una reacción de hipersensibilidad, donde va a haber una reacción de antígeno-anticuerpo y ese inmunocomplejo es el que se va a depositar en el glomérulo. Entonces, esa nefritis es mediada por inmunocomplejo circulante y puede afectar al endotelio, a la membrana basal, al mesangio o por debajo del epitelio. O sea, podemos tener debajo de subepitelial, sería debajo del podocito, ¿verdad? Podemos tener a cualquier nivel ese depósito. Y va a dar un aspecto granular ese depósito. O sea, el depósito va a ir en forma parcheada, depositándose a lo largo de estos sitios. Y esto no es excluyente de esto otro, ¿verdad? Que sería la nefritis mediada por inmunocomplejos in situ. Esto es circulante porque circuló por la sangre, fue y se depositó. Pero el in situ es que la misma célula reacciona, se activa y produce anticuerpos. Entonces, en esos casos vamos a tener una nefritis mediada por inmunocomplejos in situ y tenemos antimembrana basal glomerular, que en este caso, ¿verdad?, el depósito es fijo, es lineal, y tenemos también contraantígenos que se depositan en la membrana basal del glomérulo, que pueden ser propios o implantados y da un aspecto granular. Bueno, y así tenemos, ¿verdad? Estos son los depósitos, ¿verdad? Como vemos allí, este es el antígeno y este es el anticuerpo. Entonces, esa reacción de hipersensibilidad, la reacción de antígeno-anticuerpo, es lo que va a ir a depositarse y puede depositarse en cualquier sitio. Puede depositarse por debajo, puede ser subendotelial, puede depositarse a nivel de la membrana basal, como vemos acá,
o en algunos casos debajo del podocito. O sea, la afectación puede encontrarse en cualquier sitio. ¿Sí? Puede ser circulante porque vino por la sangre y se depositó en el endotelio, o puede ser también in situ, ¿verdad? Porque la misma célula va produciendo los anticuerpos y va reaccionando y depositando esa reacción dentro de la membrana basal o también por debajo del podocito. Bueno, la inmunofluorescencia justamente lo que hace es ayuda a determinar el tipo de patrón para ver cuál probablemente sería la afectación. Si es que todo el glomérulo está afectado o una parte nomás, o sea, para ver si es focal, difusa, segmentaria, global. ¿Ok? Bueno, entonces la inmunofluorescencia puede tener un patrón lineal y un patrón granular. Para granular sería este, donde vemos que no hay una afectación completa, sino que es en forma parcheada, como unos puntitos, ¿verdad? Como un cielo estrellado, por decirlo así, y en algunos casos es lineal, ¿verdad? El depósito es completo, ¿verdad? O sea, hay una afectación completa de esa membrana basal, o completa de ese célula endotelial, o completa de ese podocito, ¿verdad? En la mayoría de los glomerulonefritis humanas, el depósito es granular a lo largo de la membrana basal y el mesanquio. ¿Dónde se puede depositar inmunocomplejo? Que es lo que dijimos, ¿verdad? Podemos ver el depósito en cualquier sitio. Podemos tener depósitos aquí. Estas son las células mesangiales, que son las células intersticiales, que dijimos que son las células de sostén, que van a producir toda la matriz y el colágeno, ¿verdad? Que se produce, que se va formando y forma parte después de la membrana basal. Y se puede depositar entre la membrana, entre las células mesangiales, o en algunos casos puede estar depositado aquí por debajo de las células epiteliales, que en este caso son los podocitos, estos son los pies de los podocitos. O también pueden estar depositados aquí, ¿verdad? Que sería por debajo del endotelio, ¿sí? O también pueden estar depositados en la membrana basal, que sería esta línea roja, ¿verdad? Entonces, cualquiera de esos sitios puede haber depósito inmunocomplejo. Bueno, y estas son las moléculas y células que intervienen en esa reacción antígeno-anticuerpo, ¿verdad? El depósito de anticuerpos, ¿verdad? Que forman los complejos inmunitarios con una activación del complemento, y también la reacción inmunitaria, ¿verdad? Que se forma o se produce a partir de estas otras células, que todas ellas actúan dentro de lo que sería la reacción inmunológica. Sabemos que son células presentadoras de antígenos y también algunas que son destructoras, ¿verdad? De esas reacciones antígeno-anticuerpo. Bueno, ¿cómo responde el glomérulo ante la agresión? Puede proliferar, o sea, puede haber una proliferación celular de mesangial o de leucocitos o de semilunas. La semiluna sería como una hiperplasia celular o un aumento en la celularidad, que justamente lo que hace es ir obstruyendo esos espacios, ¿verdad? O sea, ir obstruyendo la cápsula, o sea, los espacios de Bowman, ¿verdad? Los sitios de filtración. Bueno, esas son las semilunas y eso es lo que va reemplazando al glomérulo y posteriormente va produciendo una insuficiencia renal. También puede haber un aumento de la matriz mesangial. Sabemos que las células mesangiales son las encargadas de la producción, ¿verdad? De todo lo que es la matriz. Y si hay un aumento en esa matriz, obviamente también se va a dificultar el filtrado de la orina. Puede haber un engrosamiento de la lámina basal, un engrosamiento de la membrana basal, como bien dijimos, ¿verdad? Por depósitos, ¿verdad? De cualquier sustancia, o puede haber una esclerosis, fibrosis y alinosis, ¿verdad? Que sabemos que hay un aumento en la producción de colágeno, aumento de depósito de colágeno y reemplazo de gran parte de estos espacios de filtración por fibras de colágeno. También está la lesión a la célula epitelial podocitaria. Cuando hay lesión de la célula epitelial podocitaria, sabemos que hay una escasa capacidad de reparación y replicación. La célula podocitaria es fundamental en el filtrado glomerular, ¿sí? Obviamente que el endotelio lo que hace es recubrir y transportar, y a partir de esos espacios sinusoidales que quedan entre las células endoteliales pasa líquido. Pero ¿quién es el encargado? Pasa en la membrana basal, pero ¿quién es el encargado de filtrar ese paso de sustancia? El podocito.
Entonces, si yo tengo una lesión a partir de este lugar, a partir de mi pocito, va a haber una escasa capacidad de filtrado y de reparación y replicación celular. Bueno, el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico habíamos dicho, ¿verdad? Que hay una alteración de las paredes de los capilares glomerulares. En este caso va a producir un aumento de la permeabilidad de las proteínas plasmáticas y al aumento, o sea, al aumento de la permeabilidad, vamos a ver, ¿verdad? Que va a arrastrar ¿qué? Va a arrastrar proteínas, ¿sí? Entonces, en estos casos podemos tener el síndrome nefrótico en niños como una lesión primaria renal o en adultos como enfermedades sistémicas como son la diabetes, la amiloidosis o el lupus. O sea, entre las causas principales de desarrollo de síndrome nefrótico en el niño tenemos una afectación primaria renal y en el adulto por lo general son enfermedades sistémicas, ¿verdad? Que pueden ser, como bien decimos, la diabetes, la amiloidosis o el lupus. Bueno, entonces las causas más importantes puede ser una glomerulosclerosis focal y segmentaria que producen síndrome nefrótico, la glomerulosclerosis focal y segmentaria o una nefropatía membranosa, ¿sí? Por otro lado, en niños tenemos la enfermedad de cambios mínimos. ¿Verdad? La enfermedad de cambios mínimos dijimos, ¿verdad? Que hay una afectación a nivel del pocito, hay un depósito, que si bien es practicando con la hematocianina no se puede hacer un diagnóstico con la microscopía electrónica, se ven esos cambios mínimos. Y la glomerulonefritis membrano proliferativa. La enfermedad de cambios mínimos es también conocida como nefrosis lipoide. Es el otro nombre que se le da. Esta es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en niños, ¿sí? Ojo y mucho ojo, porque no es lo mismo que el síndrome nefrítico, que habíamos dicho, ¿verdad? El síndrome nefrótico, la causa en niños, la causa más frecuente es la enfermedad de cambios mínimos o síndrome o nefrosis lipoide. A la microscopía óptica tiene una apariencia normal, como les dije, con la hematocianina no se hace el diagnóstico. El diagnóstico se hace con la microscopía electrónica. En este caso hay un borrado difuso de los pedicelos en el microscopio electrónico. Es más común en niños de 1 a 7 años y las células del túbulo contornado proximal tienen gotas de lípidos. O sea, pueden tener, por eso se la denomina nefrosis lipoide. La membrana basal es normal. Bueno, así es como se ve. Esto es el capilar glomerular normal, ¿verdad? Vemos a esta célula amarilla que está aquí, que es la célula endotelial, que vemos que tiene estos espacios sinusoidales. Esto que está, esta línea gris oscura que vemos acá es la membrana basal. Esta célula roja es la célula mesangial. Y esta célula verde que vemos acá es el podocito, ¿sí? Dijimos que el podocito es el encargado de la ultrafiltración sanguínea para formar la orina. ¿Y qué es lo que ocurre en los cambios mínimos? Se pierden esos pedicelos, se pierden esas hendiduras que vemos tiene el capilar glomerular normal, o sea, el pocito dentro del capilar glomerular normal. Entonces, al perder las hendiduras, obviamente vamos a perder esa ultrafiltración. Bueno, y así es como se va la histología. Van a decir después, profe, pero todas las histologías son iguales en la glomerulonefritis. Y en realidad tienen algunos cambios sutiles, ¿verdad? Como les dije, en la hematoxilina eosina, en este caso no vamos a hacer el diagnóstico, ¿verdad? Porque justamente, si bien son cambios que se pueden ver en los podocitos, ¿verdad? Con este aumento, con esta óptica, no se puede diferenciar del resto. Aquí sí, aquí vemos cómo se van perdiendo los pedicelos. Esto es la microscopía electrónica, donde justamente estos son los pedicelos, ¿verdad? Y tenemos que ver, esos pedicelos forman como unos pies de apoyo sobre la membrana basal, pero en este caso obviamente está ausente. Entonces, em, esta es la enfermedad de cambios mínimos o nefrosis lipoide. Bueno, la función renal está conservada, o sea, el daño es tan sutil que muchas veces puede inclusive pasar desapercibido, pero tiene buen pronóstico. El 90% responde a la corticoterapia y 2/3 recidiva. El 5% va a evolucionar a una insuficiencia renal crónica
Y en adultos hay una respuesta más lenta y recidivas más frecuentes. Puede estar asociado al linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin vamos a verlo cuando hablemos de tumores hematológicos, ¿verdad? Que justamente así como cualquier otro cáncer o carcinoma que estudiamos o vamos a ir estudiando, el linfoma es el tumor maligno que afecta a las células linfoides, ¿sí? Que puede estar ubicado dentro del ganglio o puede estar ubicado por fuera, o sea, puede ser ganglionar o extraganglionar. Bueno, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, que es el otro tipo también. En este caso, vamos a ver que hay esclerosis, como su nombre lo dice. ¿Que hay esclerosis de quién? De glomérulo. Bueno, esta es la principal causa de síndrome nefrótico en adultos en Estados Unidos. O sea, cuando hablamos nefrótico ya dijimos cuáles eran las características. Cuando yo tengo esa clínica, esta es la causa número 1, la focal y segmentaria. Hay esclerosis focal de algunos glomérulos y segmentaria de partes del glomérulo, que es lo que habíamos dicho, para menos del 50%. Entonces puede ser primaria o secundaria, primaria, idiopática, hereditaria, donde hay un gen que codifica la podocina y esto es lo que está afectado, está mutado, ¿verdad? Y secundaria a HIV, ¿verdad? Pacientes inmunodeprimidos con el virus de la inmunodeficiencia o también drogadictos, ¿verdad? Consumidores de heroína o la nefropatía IgA, que son también otros tipos de glomérulos que producen, ¿verdad? Depósitos de IgA y producen glomerulosclerosis focal y segmentaria. 20 a 30% de los casos de síndrome nefrótico están asociados a este tipo de glomerulosclerosis. El 50% va a evolucionar a la insuficiencia renal crónica y hay una mala respuesta a los corticoides. La glomerulosclerosis focal y segmentaria produce un aumento de la matriz mesangial. O sea, en este caso sabíamos que las células mesangiales producen todo lo que sería el intersticio o el componente intersticial celular y vamos a ver, ¿verdad? Que en este caso hay un aumento de esa componente extracelular. Hay, además, las luces de los capilares están obliteradas, hay depósitos de masas hialinas y gotas de lípidos, hay borramiento de los pedicelos con daño de los povocitos y hay una progresión de la enfermedad. O sea, son como unos estadios, ¿verdad? Al inicio hay una esclerosis global, después hay atrofia tubular y hay una fibrosis intersticial. Son indistinguibles de otras formas de glomerulonefritis crónica. Así es como vemos, ¿verdad? Esta es una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Como vemos, gran parte, 50% inclusive, ¿verdad? De este glomérulo está afectado. Vemos que hay aumento en la matriz mesangial, ¿verdad? Que son todas estas células del mesangio las que van a producir esta matriz mesangial. Y ese aumento de la matriz es lo que caracteriza a este tipo de glomerulosclerosis. Vemos con la coloración de Paz cómo hay aumento en la celularidad mesangial y también depósito. Bueno, la glomerulopatía membranosa. La membranosa aparece entre los 30 y 50 años de edad y hay presencia de depósitos subepiteliales de inmunoglobulina a lo largo de la membrana basal del glomérulo. Entonces, hay engrosamiento difuso de la pared capilar y ese engrosamiento difuso de la pared capilar se debe justamente a este depósito de inmunoglobulina dentro del glomérulo que puede estar afectando a cualquier sitio, pero por debajo, por lo general afecta por debajo de lo que sería el povocito. El 75% es idiopática y son secundarias a infecciones, tumores malignos, lupus, sales inorgánicas o fármacos. La nefritis crónica por inmunocomplejos es lo que se produce aquí. Cuando hablamos de nefropatía membranosa es por inmunocomplejos. Y a la microscopía lo que hay es engrosamiento difuso de la membrana basal del glomérulo y a la microscopía electrónica depósitos subepiteliales por debajo de los pedicelos, borrado de los pedicelos y cavidades en la membrana basal glomerular. Hay depósito continuo, las membranas son progresivamente más gruesas y evolucionan a una esclerosis del glomérulo
con inmunofluorescencia se ven depósitos granulares. Entonces, así es como se ven, ¿verdad? Al inicio, como dijimos, va evolucionando la enfermedad, ¿verdad? Al inicio vamos a ver que hay depósitos inmunocomplejos, ¿verdad? Que son estos negritos que vemos aquí, por debajo de los pedicelos, que después van a ir borrándose. Esos inmunocomplejos van a ir engrosándose, depositándose en la membrana basal, engrosando la membrana basal. Los pedicelos van desapareciendo cada vez más hasta que llega al engrosamiento completo de la membrana basal glomerular. Por eso es membranosa. Bueno, y aquí es que es lo que vemos, engrosamiento completo de la membrana basal del glomérulo. O sea, esta es una coloración de Paz, de ácido periódico de Schiff, donde se ve justamente ese engrosamiento de la membrana basal glomerular. Aquí vemos también engrosamiento de la membrana basal glomerular. Son glomérulos normocelulares, lesión global y difusa. Dijimos que global afectaba a más del 50% o menos del 50% de todos los glomérulos. ¿Alguien me puede explicar por qué es global y difusa? Global é mais de 50% de um glomérulo e difuso é mais de 50% de todos os Exacto. glomérulos? Muy bien, así mismo, correcto. Es global porque afecta más del 50% de cada glomérulo y difusa. Si es que yo hago una biopsia renal y veo 10 glomérulos, afecta más del 50% de esos 10, ¿ok? Y hay un engrosamiento difuso de la pared capilar glomerular. En la microscopía electrónica, entonces hay depósitos electrodensos, subepiteliales, y en la inmunofluorescencia hay depósito granular de inmunoglobulinas y proteínas del complemento. Entonces, para tenerlo en cuenta. La glomerulopatía membranosa. La glomerulopatía membranosa tiene un desarrollo insidioso de síndrome nefrótico. Vamos a ver que tiene una proteinuria que es no selectiva y hay que descartar causas secundarias. No responde a corticoides, 40%. Evoluciona a una insuficiencia renal crónica a los 2 o hasta 20 años inclusive, ¿verdad? Entonces esta membranosa creo que es un poco más agresiva en algunos casos, ¿verdad? Porque eh, la proteinuria es no selectiva, o sea, se pierde todo tipo de proteínas por orina, no es que hay una albuminuria nomás. Se van perdiendo inclusive las inmunoglobulinas, ¿verdad? Y siempre hay que descartar una causa secundaria. No responde a los corticoides y puede evolucionar a una insuficiencia renal crónica. Bueno, la membrana proliferativa, entonces, esta es la membranosa, ¿sí? Por otro lado, tenemos la membrana proliferativa. Aquí vamos a tener afectación o alteración de la membrana basal glomerular y el mesangio, proliferación de células glomerulares. Cuando hablamos de células glomerulares nos referimos a células epiteliales y también, obviamente, entre las epiteliales tenemos a los podocitos y tenemos también las células endoteliales. En este caso vamos a ver que hay depósito mesangial y capilar. O sea, hay una afectación completa de prácticamente todos los componentes del glomérulo. 10 al 20% de los casos de síndrome nefrótico son de este tipo, membrana proliferativa. Y tenemos dos tipos. Por un lado tenemos la de tipo 1 y por otro lado la de tipo 2. La de tipo 1 es por IgG. Bueno, en este caso vamos a ver que se corresponde al 80% por inmunocomplejos circulantes de antígenos desconocidos, una reacción inmunológica. Y la de tipo 2, enfermedad por depósitos densos, que va a producir una activación excesiva del complemento. La membrana proliferativa de la microscopía óptica, la de tipo 1 y la de tipo 2 son similares, que dijimos, ¿verdad? Sean depósitos densos, proteínas de complemento o IgG, son iguales a la microscopía óptica. Vamos a ver que los glomérulos son grandes, tienen una apariencia lobulada y hay aumento de todas esas estructuras que habíamos dicho, ¿verdad? Aumento de la matriz de mesangio, aumento de las células mesangiales y hay infiltración por leucocitos y engrosamiento de la pared capilar. La membrana basal glomerular también está engrosada, tiene una apariencia doble en rieles, que es como se ve en esa imagen, ¿verdad?
es como si fueran unas vías de tren. Entonces la membrana proliferativa tiene ese aspecto, una membrana basal doble. Son características ultraestructurales de inmunofluorescencia que se pueden diferenciar. O sea, cuando yo hago la inmunofluorescencia voy a ver esa membrana doble de depósito. Tipo 1, depósitos delimitados subendoteliales, y la de inmunofluorescencia tiene un patrón granular. Y la de tipo 2 va a tener un patrón lineal, es más gruesa. Sí, o sea, es como una enfermedad más avanzada. Y hay depósitos de material desconocido en forma de cinta. Bueno, y así es como se ve. Membrana proliferativa. Como vemos, hay una proliferación celular en todo el glomérulo. Células mesangiales, células endoteliales y podocitos. Entonces, al haber un aumento en la celularidad, como vemos, ¿verdad? Va como obstruyéndose el glomérulo lentamente, ¿verdad? Y como dijimos, hay engrosamiento de la membrana basal glomerular. Aquí vemos engrosamiento de la membrana basal glomerular. El aspecto doble contorno, ¿verdad? O en rieles, ¿verdad? Como bien dijimos, de la membrana basal. Es como si fuera que se pasó 2 veces, ¿verdad? El marcador, debido a la síntesis de una nueva membrana basal en respuesta a los inmunocomplejos. Esta es una coloración de plata y esta también una coloración para inmunofluorescencia. Y vemos aquí, entonces tenemos los dos tipos, tipo 1, tipo 2. Independientemente, así sean depósitos de inmunoglobulina o depósitos de cualquier otro tipo de molécula, proteína del complemento o cual fuere, vamos a ver que va produciendo destrucción y va produciendo ese aspecto en doble membrana, en la membrana basal. Aquí vemos. Estas entonces son las células, o sea, la membrana basal, ¿verdad? Doble que se va produciendo aquí, aquí. Bueno, eso en cuanto a nefrótico. Por otro lado, tenemos el síndrome nefrítico. Cuando hablamos de nefrítico, dijimos que tenemos un proceso inflamatorio, ¿verdad? O sea, por lo general. Y el síndrome nefrítico se basaba básicamente en la pérdida de sangre, hematuria, ¿sí? Entonces, por lo general tiene un comienzo agudo, produce hematuria, glóbulos rojos dismórficos o cilindros de glóbulos rojos, y hay inflamación de los glomérulos. Produce oliguria o azotemia, hipertensión, proteinuria y edema que no son significativos. Puede haber una proliferación de las células dentro del glomérulo e infiltrado leucocitario, lesión de las paredes capilares y también glóbulos rojos en orina, cambios hemodinámicos. ¿Sí? O sea, en algunos casos inclusive podemos ver, ¿verdad?, que hay una anemia ya posterior o asociada a este síndrome nefrítico. Dentro del síndrome nefrítico tenemos la glomerulonefritis aguda proliferativa, donde tenemos la postestreptocóxica o postinfecciosa por antígenos exógenos, también por cualquier otra infección, y tenemos la nefritis lúpica, en este caso por antígenos endógenos, ¿verdad?, por autoanticuerpos. La postinfecciosa aguda produce una... Sí, ¿hay alguien que habló? ¿No? ¿No? Ok. Bueno. La postinfecciosa aguda. Ay, vamos a ver que está asociada por lo general a un proceso inmunológico secundario, a una reacción antigénica, ¿verdad? En este caso tenemos una proliferación difusa, hinchazón de los glomérulos o de las células glomerulares y infiltración de leucocitos. O sea, aquí vamos a ver el típico infiltrado inflamatorio agudo dentro del glomérulo, ¿sí? Hay neutrófilos dentro del glomérulo. Y se produce por inmunocomplejos y también vamos a ver por antígenos exógenos, ¿verdad? Que esos antígenos exógenos, como bien dijimos, ¿verdad?, son secundarios a infecciones, como es la glomerulonefritis postestreptocóxica, que es el prototipo de este tipo de glomerulonefritis postinfecciosa aguda, y también en algunos casos infecciones neumocóxicas, estafilocóxicas, víricas, o puede ser también endógeno, como ocurre en el caso del lupus.
Bueno, entonces en este caso, como dijimos, la bacteria que más va a producir este tipo de glomerulonefritis es el estreptococo beta hemolítico de grupo A. ¿Sí? Produce inmunocomplejos con antígenos estreptocóxicos formados in situ, exotoxina piógena estreptocóxica B, y también hay dos momentos, ¿verdad? Puede ser primario por antígenos implantados en localizaciones subendoteliales de las paredes capilares glomerulares, que va a producir o formación de in situ de inmunoglobulinas o de anticuerpos generadoras de una respuesta inflamatoria. Y también vamos a ver que podemos tener un mecanismo no bien determinado donde los complejos antígeno-anticuerpos se van a disociar, van a migrar a través de la membrana basal del glomérulo y van a reconstituirse dentro del lado subepitelial. O sea, es como que se separan y vuelven a unirse. Aquí. Entonces, esta es la glomerulonefritis postinfecciosa. Podemos tener la primaria, donde vemos que esos depósitos inmunocomplejos se van depositando, y la secundaria, que es donde vamos a ver que también van a depositarse por debajo de los pocitos, pero en este caso por separación y nuevamente formación de estas reacciones. Bueno, la postinfecciosa de la microscopía óptica se caracteriza. ¿Por qué? Porque hay un aumento en la celularidad y vamos a ver que hay un proceso inflamatorio agudo. Es global y difusa, afecta a todos los glomérulos. Hay una proliferación e hinchazón de células endoteliales y mesangiales, infiltrado neutrofílico y monocítico. Esto es demasiado importante para diferenciarlo del resto, ¿verdad? Cuando hablamos de la postinfecciosa siempre va a estar el neutrófilo. Y puede haber necrosis de las paredes capilares. A la microscopía electrónica hay depósitos subendoteliales, intramembranosos y subepiteliales, intramembrana basal. Y a la inmunofluorescencia hay depósitos granulares de inmunoglobulina G y complemento en el mesangio y en la membrana basal glomerular. Entonces, esto sería el postinfeccioso, ¿sí? Esta es la glomerulonefritis postinfecciosa. Vemos aquí un glomérulo normal, vemos cómo hay un aumento en la celularidad, y si miramos mayor aumento vamos a ver presencia de neutrófilos. Y la inmunofluorescencia, ¿verdad? Que serían los depósitos. En este caso vemos que hay en parte, ¿verdad? Es granular y es depósito de los complejos inmunes dentro de la membrana basal. Bueno, y aquí vemos la histología. Glomérulos aumentados de tamaño, las células glomerulares en sí están más hinchadas, más hematizadas, y la presencia de polimorfonucleares y monocitos. Las flechas están indicando la presencia de los neutrófilos. La lesión es global y difusa. Todos los glomérulos y todos los lóbulos están afectados. Como vemos acá, el depósito de subendotelial, vemos aquí, que es una jiba, ¿verdad? Que se forma. Y aquí vemos cómo se van depositando por debajo del podocito, van perdiendo los pedicelos y la presencia de polimorfonucleares. Aquí vemos. Bueno, el comienzo por lo general es abrupto, el comienzo abrupto de síntomas, tiene malestar, febrícula, náuseas, síndrome nefrítico, hematuria macroscópica. La mayoría de los pacientes se recuperan, algunos desarrollan glomerulonefritis rápidamente progresiva o enfermedad crónica. Y en el adulto, 10 al 15% puede desencadenar o puede desarrollar una nefropatía terminal. Eso en cuanto a la estreptocóxica. Por otro lado, tenemos también la no estreptocóxica, que pueden ser otras infecciones bacterianas. Puede ser el estafilococos, una endocardititis estafilocóxica, o una neumonía neumocóxica, o un meningococo, y víricas como el virus de la hepatitis B, la hepatitis C, la parotiditis, la varicela. Todas ellas producen jorobas subepiteliales características, que son típicas de la glomerulonefritis postinfecciosa aguda, ¿sí? Que serían esas jivas, ¿no? Que dijimos que eran los depósitos subepiteliales de los inmunocomplejos.
Bueno, eso en cuanto a la posinfecciosa, ¿sí? Por otro lado, tenemos la nefropatía IgA. En este caso, esta es la forma más común de glomerulonefritis y estamos hablando de la glomerulonefritis del adulto, principalmente, ¿verdad? Adultos jóvenes. Entonces, la nefropatía IgA, que es la enfermedad de Berger, también conocida, vamos a ver que afecta a niños o adultos jóvenes. Y produce, como cualquier otra glomerulonefritis, produce hematuria intensa a partir de un proceso, ¿verdad? Que puede ser infeccioso, ¿verdad? O de alguna patología relacionada a una vasculitis autoinmune. Y se produce, o sea, suele haber dolor lumbar, ¿sí? El dolor lumbar es signo y síntoma de esta nefropatía IgA. Bueno, depósito de IgA en el mesangio, hay anomalía en la producción y eliminación de la inmunoglobulina A y puede haber una síntesis aumentada de la inmunoglobulina A anómala por exposición respiratoria o gastrointestinal a agentes ambientales como virus, bacterias, proteínas alimentarias o también al gluten. Bueno, y los glomérulos pueden sufrir cambios, ¿verdad? Y estos cambios son variados, ¿verdad? Dependiendo de qué tan afectado esté el glomérulo. Podemos tener glomérulos normales, algunos normales, otros pueden tener ensanchamiento mesangial o inflamación segmentaria. Con una glomerulonefritis proliferativa focal, podemos tener también algunos glomérulos con proliferación mesangial difusa o glomerulonefritis con semilunas. Entonces, para tener en cuenta, ¿verdad? Que son como variantes dentro de la misma patología. Los neutrófilos pueden estar presentes también en los capilares. Al curar, hay esclerosis focal y segmentaria secundaria. Y la inmunofluorescencia produce depósito mesangial de IgA. Y a la microscopía electrónica, los depósitos electrodensos en el mesangio. La enfermedad de Berger puede ser secundaria a virus, bacterias, proteínas alimentarias, celíacos, hiperproducción de IgA, y hay un depósito mesangial con hematuria, proteinuria y síndrome nefrótico. Como ven acá en la imagen, ¿verdad? Hay un aumento en la celularidad mesangial. El espacio intersticial está cargado de células, ¿sí? Y es lo que se ve en el contexto de una nefropatía IgA. ¿Y puede haber presencia de polimorfos? Sí, puede haber presencia de polimorfos, pero si bien en esta imagen no estamos viendo tanto, ¿verdad? Puede haber. Bueno, la proliferación mesangial focal con aumento de la matriz, menos del 50% del glomérulo. Y ahí vemos una coloración de paz, donde justamente se va a teñir, se tiñe, ¿verdad? La membrana basal y vemos al mesangio. Membrana basal y mesangio, o sea, células mesangiales. Y vemos, ¿verdad? Vemos cómo es en forma parcheada y segmentaria dentro del glomérulo. Y es menos del 50% del glomérulo. Y aquí vemos la inmunofluorescencia. Bueno, la histología, como bien dijimos, es una glomerulonefritis, ¿verdad? Entonces va a tener todos los síntomas de una glomerulonefritis. Va a tener hematuria, que puede ser macroscópica, transinfección de tracto respiratorio, gastrointestinal o urinario. Hematuria, que dura varios días, recidiva cada pocos meses y 25 a 50% puede producir una progresión lenta hacia una insuficiencia renal crónica. Bueno, eso en cuanto a la nefropatía IgA. Por otro lado, tenemos la glomerulonefritis rápidamente progresiva. En la rápidamente progresiva hay una lesión glomerular importante, ¿sí? Pero no hay una causa específica. Entonces, aquí vamos a tener semilunas. Vamos a ver que hay mucha proliferación celular. O sea, es como que el capilar glomerular va a ser reemplazado por células, va a ser más sólido, ¿verdad? No va a tener tanto espacio, tantos capilares, sino que va a ser más sólido. En este caso hay proliferación de células epiteliales de la cápsula de Bowman, infiltración por monocitos y macrófagos, produce un síndrome clínico con pérdida rápida y progresiva de la función renal, síndrome nefrítico, oliguria y también muerte por insuficiencia renal en semanas o meses. O sea, es rápidamente progresiva.
Tenemos la de tipo 1, donde hay anticuerpos antimembrana basal glomerular, que puede ser idiopática y produce síndrome de Goodpasture. La de tipo 2, donde hay una que puede ser una complicación de cualquier glomerulopatía por inmunocomplejos. Y en este caso es idiopática, postinfecciosa, puede ser lúpica o asociada a la púrpura de Henoch-Schönlein. La de tipo 3 que puede ser pausa inmunitaria por ANCA, ¿verdad? Que son todos los anticuerpos, que en este caso es idiopática, asociada a neumatosis de Wegener o poliartritis nodosa microscópica. Aquí, como bien vemos, las vasculitis están implicadas en todos los tipos clínicos, ¿verdad? Bueno, y esto es lo que se ve, ¿verdad? Es rápidamente parecida, forma las semilunas que estamos diciendo, ¿verdad? Porque hay una proliferación epitelial muy marcada, hay depósito de fibrina, ¿sí? Y es como que el glomérulo del capilar cada vez va teniendo menos espacio porque va siendo reemplazado por esta proliferación celular. Entonces son semilunas por proliferación epitelial, hay fibrina, puede haber compresión del ovillo glomerular, emigración de monocitos y macrófagos al espacio de Bowman y ruptura de la membrana basal glomerular. O sea, todo eso tenemos en el contexto de una membrana de una glomerulonefritis rápidamente progresiva membranosa. Ahí está la semiluna, ¿verdad? Que es creciente y va reemplazando al glomérulo. Vemos cómo va proliferando. Bueno, y por último tenemos la glomerulonefritis crónica, ¿verdad? O sea, todas las entidades que vimos pueden terminar en esto, ¿verdad? La glomerulonefritis crónica es un punto de inflexión de un daño nefrótico, de un daño nefrológico, ¿verdad? Sea del parénquima completo, que justamente prácticamente evoluciona, o sea, desencadena una insuficiencia renal que ya puede ser terminal en el paciente, ¿verdad? La glomerulonefritis crónica no se puede identificar lesión inicial, o sea, una vez que está instalada, pudo haber sido cualquiera de las glomerulonefritis en cuestión que fuimos viendo, ¿verdad? Los daños glomerulares que fuimos viendo. Y por lo general, macroscópicamente son riñones pequeños, contraídos con una superficie granular. Y a la histología se ve cicatrización, se ve focos de esclerosis, focos de depósito de colágeno, obliteración de los glomérulos, fibrosis intersticial e infiltrado linfocítico, por eso es que es crónica. Así es como se ve. El riñón, ¿verdad? Granulado, o sea, superficie externa irregular, granular, y es un riñón fibrótico, ¿verdad? Acá en la histología vemos como hay un reemplazo y una esclerosis completa de los glomérulos, hay un reemplazo de todo el tejido renal normal, ¿verdad? Tanto túbulos como glomérulos, por un proceso crónico, inflamatorio en este caso vemos también, ¿verdad? Em, que están los linfocitos presentes y la esclerosis marcada de todo el tejido parénquima renal. Aquí vemos, bueno, vemos cómo el infiltrado es muy marcado y también hay mucha destrucción de los glomérulos. Vemos que incluso esto es esclerosis, ¿sí? Fibrosis de los glomérulos. Bueno, y la glomerulonefritis crónica tiene un desarrollo insidioso, los glomérulos se obliteran, disminuyen la pérdida de proteína, producen un síndrome nefrótico que se hace menos intenso, signos de hipertensión, hematuria microscópica, mal pronóstico sin tratamiento y puede producir uremia y muerte. Y el paciente obviamente termina en una diálisis o en un trasplante renal. Bueno, no sé si hay alguna duda o pregunta respecto a este tema, que es sumamente importante. ¿Entendieron? ¿No entendieron? ¿Hay alguna duda, pregunta? ¿No? Sí, hay que estudiar, obviamente. Bueno, yo les quiero dar este
este tema rapidito para, para dejar solamente ya la parte tumoral para la tarde, ¿ok? Bueno, vamos a hablar de las enfermedades quísticas renales. Cuando hablamos de quistes renales, tenemos una amplia lista de patologías donde vamos a ver que algunas se ven más en el niño y otras en el adulto, ¿verdad? Y entre ellas tenemos la displasia renal quística, la enfermedad renal poliquística, que puede ser de dos tipos, la del adulto y la infantil, la del adulto que es autosómica dominante y la del niño que es autosómica recesiva. Tenemos la enfermedad medular quística que da un riñón en esponja o riñón medular en esponja, la enfermedad quística medular urémica o pueden ser también enfermedad quística adquirida, ¿verdad? Asociada a diálisis. O quistes simples o quistes renales asociados a síndromes con malformaciones hereditarias o una enfermedad glomeruloquística o quistes renales extraparenquimatosos. Entonces tenemos todas estas entidades dentro de las patologías quísticas renales. Bueno, la displasia renal quística, que es la primera que vamos a hablar. Por lo general es una normalidad en la diferenciación metanéfrica. Vamos a ver que aquí hay estructuras anormales, ¿verdad? Se caracteriza porque yo voy a ver quistes en el riñón del niño, pero además de quistes voy a ver estructuras anormales como cartílago, mesénquima indiferenciado, túbulos colectores inmaduros y todos los quistes revestidos por epitelio plano, ¿sí? Es esporádico, puede presentarse como un tumor con un riñón grande, irregular, multiquístico. Puede ser unilateral, si es unilateral tiene buen pronóstico, si es bilateral evoluciona a una insuficiencia renal. Y así es como se ve macroscópicamente. Entonces, un riñón que está reemplazado por formaciones quísticas puede tener áreas sólidas y en esas áreas sólidas donde vamos a encontrar las estructuras anormales que dijimos, ¿verdad? Entonces vemos áreas quísticas dilatadas revestidas por epitelio plano, simple, y también vamos a ver que no hay prácticamente parénquima, no hay glomérulos y hay estos nidos de cartílago metido dentro del tejido sólido. Bueno, por otro lado tenemos la enfermedad poliquística renal del adulto que es autosómica dominante. Cuando hablamos de la enfermedad poliquística renal del adulto, recuerden que es dominante, que significa eso que toda la descendencia va a tener la enfermedad. Entonces, 1 de 1000 personas tiene. 10% de los casos de trasplante o diálisis crónica son este tipo de enfermedad. Es autosómico dominante, casi 100% de penetrancia, pacientes de 70, 80 años. El gen que es dominante en este caso, ¿verdad? Está en el cromosoma 16. Es el gen del PKD1, la poliquistina D1, en el cromosoma 16, en el 85% de los casos. Es más severa y una sobrevida es de 53 años. O sea, el paciente por lo general vive más o menos, ¿verdad? Por encima de los 40 años empieza a desencadenar o empieza a tener síntomas y ya a los 53 años puede evolucionar una insuficiencia renal importante, ¿verdad? Que va a requerir diálisis. Insuficiencia renal 40 años a 5% y 70 años 95%. Y por otro lado tenemos el gen de la poliquistina D2, ¿verdad? En el cromosoma 4, en el 15% de los casos. Es menos severa, la sobrevida a 69 años y evoluciona en insuficiencia renal a los 70 años en un 45%. Siempre es bilateral y tiene un contorno polilobulado. Entonces, esta es la enfermedad quística renal. Como dijimos, hay un factor genético importante, un factor adquirido y esa interacción de célula a célula, célula matriz, es lo que va a producir un crecimiento diferenciado de las células epiteliales tubulares que va a ir alterándose. Va a haber una matriz extracelular anormal, proliferación celular, secreción de líquidos y consecuentemente formación de quistes, ¿verdad? Porque hay un daño vascular y también hay inflamación y fibrosis. Bueno, esta enfermedad poliquística del adulto que es dominante, vamos a ver que es una función retenida hasta los 40 años. O sea, por lo general el paciente es asintomático hasta los 40 años. Y luego empieza a tener hipertensión arterial y evoluciona a una insuficiencia renal crónica.
Clínicamente es silenciosa hasta llegar a la insuficiencia renal o presentar dolor por hemorragia, dilatación progresiva de quistes, y puede haber hematuria, proteinuria, poliuria, hipertensión arterial. Se asocia a otras enfermedades congénitas, como es, por ejemplo, la enfermedad hepática poliquística, el bazo, el páncreas, y pueden haber inclusive aneurismas intracraneales asociados, o sea, en el contexto de un síndrome, ¿verdad? Y también prolapso de la válvula mitral. Bueno, y así es como se ve esta enfermedad, ¿verdad? La autosómica dominante, que es la del adulto. Acuérdense, dominante del adulto o recesivo en el niño. Macroscópicamente son riñones grandes, con una superficie externa irregular, con múltiples quistes, con líquido seroso a turbio. Y por otro lado tenemos la poliquística autosómica recesiva. Cuando hablamos recesiva estamos hablando del niño, ¿sí? Es infantil. Entonces tenemos un gen recesivo en este caso que también está asociado a la poliquistina, pero el HD1 a la fibrosistina en el cromosoma 6, sería el brazo corto, el OQ21-23. Y la categoría puede ser perinatal, neonatal, infantil y juvenil. O sea, cualquier edad puede aparecer. Y siempre el diagnóstico diferencial vamos a realizarlo con la primera patología que vimos, que era la displasia renal quística. Bueno, el aspecto es un riñón en esponja al corte, suele ser bilateral con un contorno suave, y el origen en los túbulos colectores. Evoluciona a una insuficiencia renal crónica, severa y mortal en los neonatos. Puede ser incompatible con la vida, y más si estamos hablando obviamente de una bilateralidad. Está asociada a quiste hepático, fibrosis periportal con proliferación ductal en pacientes que sobreviven a la infancia y en estos casos también vamos a ver que estas lesiones asociadas pueden producir daños a nivel del niño ahora. Así es como se ve la autosómica recesiva infantil. Entonces va a tener en cuenta esta una autopsia, como bien dijimos, en algunos casos incompatible con la vida. Vemos un hígado aumentado en cuanto a tamaño, ¿verdad? Grande, y estos dos riñones, que son riñones grandes con una superficie externa lisa, y al corte van a tener quistes de pequeño tamaño en la corteza, en la médula, y siempre es bilateral. Así es como vemos, el riñón en esponja le decimos, ¿verdad? Porque vamos a ver que tiene pequeñas formaciones quísticas a lo largo de todo, tanto en las pirámides como o sea, las pirámides como las papilas, o sea, las papilas renales, ¿verdad? Las columnas. Bueno, y como les dije, esto es un riñón normal y esto es con una poliquistosis autosómica recesiva. Y así es como se ve la histología. Vamos a ver los conductos dilatados que forman ángulos rectos con la superficie cortical, sustituye la corteza y la médula. Hay dilatación de los túbulos colectores. Y vamos a ver que hay fibrosis, ¿verdad? Fibrosis hepática congénita, proliferación de los conductos biliares. Puede haber también afectación del páncreas. Eso en cuanto a la autosómica recesiva que era en el niño. Por otro lado, tenemos esta entidad, que es la enfermedad quística adquirida. Aparecen quistes de la nada en el riñón y suelen estar asociadas a diálisis. Y mucho ojo, ¿por qué? Porque en estos quistes asociados a diálisis puede haber algún tumor, ¿sí? O sea, puede haber desencadenarse un tumor o un carcinoma renal consecuentemente. Entonces, esta enfermedad quística adquirida se ve en pacientes con riñones terminales con diálisis prolongada. Son quistes corticales y medulares de 0,5 a 2 centímetros con líquido claro, epitelio plano o hiperplásico más con cristales de oxalato. La etiología es obstructiva por fibrosis o por cristales. La mayoría es asintomática y pueden complicarse con adenoma o carcinomas renales. Y así es como se ve de la enfermedad quística adquirida asociada a diálisis, ¿verdad? Vemos como el riñón va siendo reemplazado y cambiado por estos quistes, ¿verdad? Y en algunos casos inclusive puede haber presencia de esto que es un tumor, ¿verdad? Ya los tumores vamos a hablarlo en la tarde, ¿sí? Esto es lo que está asociado a diálisis. Bueno, y para ir terminando nuestras quistosis renales, tenemos los quistes simples también, ¿verdad? Los quistes simples pueden ser únicos o múltiples, pueden ser corticales,
En algunos casos el paciente puede tener esporádicamente un quiste, pero siempre hay que controlarlo. ¿Por qué? Porque pueden complicarse con rotura de pared, pueden complicarse con hemorragia o con infección. Entonces, pueden tener unos 5 centímetros, pero pueden llegar hasta 10 centímetros o más. Son translúcidos con contorno suave y líquido claro, epitelio plano, cúbico o atrófico y no tienen significancia clínica, pero pueden ser confundidos con tumores renales, sobre todo luego de sufrir hemorragia y calcificación. Esos son los quistes simples, ¿sí? Pueden, como les dije, pueden medir hasta 10 centímetros inclusive. En algunos casos, ¿verdad? Fíjense, enorme. Lo vemos acá. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o duda respecto a este tema. Profe.